Si tú no tomas una decisión radical hoy, terminarás en el lugar incorrecto, donde tu familia se perderá y lo lamentarás y llorarás por haber tomado una mala decisión. Hoy tienes que cambiar tu rumbo. ¿Tú quieres ser un pero en tu familia? ¿O quieres ser una historia que quiere olvidarse? ¿O quieres ser alguien que tiene destino? Tienes que elegir. Y toda decisión que tomamos determina el destino de una familia. La historia no la escriben multitudes, la historia la escribe una persona. Usted tiene que ser el Abraham de su familia. Elija bien su compañía, porque su compañía determina su destino. Y esto es para usted, que debe tomar una decisión. Aléjese de la compañía que no le conviene, porque la compañía que no le conviene está determinando cómo usted piensa, cómo usted siente y cómo usted decide. Elija usted ser la compañía correcta para los que caminan a su lado. 3 personas, 3 destinos. Abraham, Dios le habla en el capítulo 12 del libro de Génesis, lo llama para salir de Harán e ir a la tierra que un día daría a su descendencia. Pero el llamado no comenzó con Abraham, que llega a la tierra de Canaán y vive en tiendas de campaña en la tierra prometida, que un día llegaría a tomar su descendencia. El llamado comienza en Ur de los Caldeos, cuando Dios llama al padre de Abraham, Taré, y lo llama, de acuerdo al capítulo 11 de Génesis, para ir a la tierra de Canaán. ¿Para ir a dónde? A la tierra de Canaán. No olvide su destino, no puede quedarse en medio. No olvide su destino, usted tiene que llegar. Usted nació para llegar. Usted no es un pero en la historia generacional de su familia. Usted no es una excusa en la historia generacional de su familia. Mas Taré dijo que cuando progresó, cuando le fue bien en la tierra de Harán, en el puerto próspero, se quedó a vivir ahí. Sin embargo, dice la escritura, Taré se quedó a vivir en Harán. Sin embargo, Taré no llegó. Escúcheme bien. Usted no es un sin embargo en su familia. Usted es de la gente que llega al destino que Dios le dijo que usted debería llegar. Usted no es un sin embargo, usted tiene que decidir. Muchos buscamos a Dios por el milagro, y cuando recibimos el milagro de Dios nos olvidamos del Dios del milagro. Pero el milagro que debemos recibir es encontrarnos con el Dios que hace milagros y caminar de su mano para llegar al destino que Dios dijo que nosotros llegaríamos. Usted y yo somos personas que tienen destino, porque las decisiones que tomamos determinan el destino al cual llegamos, y toda decisión que tomamos determina el destino de una familia. La historia no la escriben multitudes, la historia la escribe una persona. Usted tiene que ser el Abraham de su familia. Tú estás aquí y hoy, cuando el pastor Mario decía que hizo el llamado, yo voy a terminar haciendo el llamado, pastor, esta noche. Así es que voy a atreverme yo. Lo voy a llamar a usted para que usted cambie su destino, para que usted determine ser la persona correcta. Usted es alguien que tiene destino. Destino no es una meta humana. Destino es el cumplimiento del plan divino, el escrito con el dedo de Dios para determinar lo que usted es, lo que usted hará y a dónde usted llegará. El destino que usted elija tener debe de ser el destino que Dios diseñó en el cielo, porque usted es la plataforma para la siguiente y la siguiente generación. No me quedaré en el camino, yo no seré recordado en la historia como un pero, como uno que se desvió, como uno que se entregó a los placeres, como uno que prosperó y se olvidó de Dios. Yo no seré un pero en la historia de mi familia. Yo seré el que llegue, el que deje a mi familia en la tierra correcta. Abraham fue el primero en su familia. Usted tiene que ser el primero en su familia.
Usted me ha dicho, es que mis padres no lo hicieron, mis abuelos no lo hicieron, mi mamá no lo hizo, mi papá no lo hizo. Ellos no son Abraham. Dios está tratando contigo. Tú eres el primero en tu familia. Abraham es el primero. El llamado de una persona determina el destino de toda una familia, de toda una generación. Y todo se logra no por lo que siento, sino porque obedezco. Mas en esta historia encontramos otro protagonista que desde la tierra de Ur de los Caldeos es llamado para ir en el grupo. Y este es Lot. Lot fue llamado para acompañar a Taré y llegar. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham sale con Lot para llegar al destino. Dios tenía destino en Lot. Le dio la compañía correcta, le dio el momento correcto, le dio la gracia correcta. Todo lo que Lot tocaba prosperaba porque caminaba con aquel que había sido llamado. Mas escúchame bien, tú no puedes ir por el llamado de otro. Dios tiene que tratar contigo, si no, no llegas. Te tiene que ser revelado. Tiene que ser hablado a tu corazón. Antes de continuar con el programa, quiero invitarle a hacer algo brevemente. Por muchos años hemos publicado de manera gratuita todos estos programas aquí en YouTube. Y esto lo hacemos gracias a que las personas presionan el botón suscribirse que está aquí abajo. Al hacerlo de manera gratuita, YouTube detecta que puede recomendar estos recursos a usted y también a muchas otras personas que necesitan este mensaje de bendición y esperanza para la familia. Ya sabe, antes de continuar con el programa, presione el botón suscribirse que está aquí abajo. Dios tiene que hablar contigo. La obediencia marca el destino de una historia que se construye a partir de entender que es Dios el que habla mi vida. En el momento crucial, cuando Lot ve prosperar todo lo que tiene en su mano, cuando ve que sus criados pelean con Abraham porque su prosperidad era tan grande, Abraham lleva a Lot a un lugar alto y le dice: elige la tierra que quieras. Y si tú vas al norte, yo iré al sur. Si tú vas al este, yo iré al oeste. Y Lot observó la tierra próspera del Jordán y eligió la tierra próspera con sus propios ojos. ¿Le dijo Dios que eligiera? ¿Lo llamó Dios a elegir? Él se equivocó. Escúchame bien. No basta con progresar, no basta con ver la mano de Dios en tu vida, no basta con que puedas experimentar la gloria de Dios. No elijas en tus propios deseos humanos. Sube al monte de Dios y pregúntale a Dios a dónde tú debes de ir. Pero no seas egoísta. He visto a tantas personas vender su destino por una prosperidad vana. Y la historia lo dice claro. Y poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a vivir a Sodoma y Gomorra. Esto es para ti, escúchalo. Si tú no tomas una decisión radical hoy, terminarás en el lugar incorrecto, donde tu familia se perderá y lo lamentarás y llorarás por haber tomado una mala decisión. Hoy tienes que cambiar tu rumbo. Si tú no cambias tu rumbo, hoy terminarás viviendo en el lugar equivocado, en la tierra incorrecta, y estarás dejando tu familia en una tierra de dolor, de pecado, de angustia, de persecución. Y tú sabes que has abierto puertas equivocadas que te están atrayendo al lugar incorrecto. Por eso hoy tienes que determinar tu destino. No por ti, no solo por ti, sino por tus hijos, los que hoy existen y los que existirán mañana. Y entre más temprano te sea revelada la palabra de Dios a tu vida, más apasionante será tu existencia, más intensa será tu relación con Dios, más alto llegarás y más lejos mirarás.
Es en Génesis 12:1, donde el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Yo no quiero ir a otra tierra. Yo no quiero equivocarme. Puede que usted haya llegado a esta ciudad buscando prosperidad. Este es tu Harán, pero no es tu destino final. Tu destino final está en el corazón de Dios y tienes que subir al lugar alto para que Dios te hable. Si Dios no habla tu vida, caminarás dando tumbos y serás una mala copia de alguien más. Dios te llamó a ser original y no una mala copia de alguien más. Pero se necesita oír la voz de Dios. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Siempre me pregunto, cuando llega esa escena y Abraham toma a Lot y lo lleva al monte y le dice: elige tú. Lo que Lot tenía que haber dicho es: no, tío, yo quiero que tú me enseñes a acudir al trono de la gracia, escuchar la voz del Dios que habla, y yo no tomaré una decisión si Él no me habla, porque yo no he logrado tener lo que tengo por mí. Yo he logrado tener lo que tengo porque he caminado contigo, mas ahora me toca a mí tomar mi propia decisión. Y si debemos separarnos, no iré a mi antojo, a mi capricho, a mi rebeldía. No viviré como víctima de los errores del pasado. Yo quiero vivir como constructor de una historia que es recordada de generación en generación. Una historia que marca el destino de una familia. Para esto, tú tienes que ser un Abraham y dejar de ser un seguidor. He visto a tantas personas caminar al lado de hombres grandes como el pastor Mario. He estado con pastores que amo, que admiro, que usted quisiera quedarse a los pies del maestro para caminar con ellos, pero por el honor que me han concedido de convivir con ellos, de predicar en sus iglesias, he visto sus discípulos. Cuando veo a algunos de los discípulos, yo veo a Lot. El otro día estaba con uno de los discípulos, un matrimonio bello, con uno de los pastores más ungidos que yo he visto, con una unción que cada palabra está llena de sabiduría. Los vi crecer, los vi casarse, y un día la esposa me dijo: me enamoré de otro hombre, lo amo. Y con una sonrisa en sus labios me dice: hemos hecho de todo, nos hemos escapado, hemos hecho de todo. Y yo me pregunté: ¿cómo lo logras hacer si estás a la par de uno de los hombres más ungidos que yo conozco? ¿Cómo es que la luz no ha llegado a tu vida? Para escuchar toda la sabiduría que escuchas de este hombre con el que caminas, es para que tú estés en este nivel. Escúchame bien, no basta conseguir a grandes hombres. Dios tiene que hablar contigo. Tú puedes quedarte en el camino y quedarte a vivir en el lugar incorrecto. Aquí hay personas que son Lot y que han comenzado a acercar sus tiendas al lugar equivocado, que han comenzado a acercar sus tiendas a lugares peligrosos. Y hoy Dios está trayéndote por su gracia a un momento crucial de tu vida y te está dando la oportunidad para que tu destino, tu decisión, sea un destino que sea recordado. Mi mamá era de Nicaragua. Mi mamá era hija de un amante de mi abuelo. El abuelo tenía no solamente una esposa, sino muchas amantes, las oficiales y las no oficiales. Pero mi abuelo era próspero económicamente. Tenía estaciones de servicio, tenía hoteles, tenía restaurantes. Cuando yo escuchaba las historias de mi mamá, hablaba de la prosperidad económica de mi abuelo, pero de su defecto de la promiscuidad. Una promiscuidad que llevó a hijos a tener rivalidad entre ellos, odio entre ellos, a juicios, a relaciones de tensión. Recientemente me invitaron a Nicaragua y yo quise volver a la tierra de mi abuelo, del abuelo del que me hablaban. Yo quería ver la consecuencia de la riqueza. Yo quería ver el fruto de lo que un día tuvo. Y el pastor que me invitó, él era de esta tierra y me llevó y me contó la historia. Dijo: todo esto pertenecía a su abuelo, todo esto. Le dije: pastor, ¿qué pasó con toda la riqueza? Lo que pasa cuando alguien camina equivocadamente, todo se pierde.
no hay historia que contar. No hay historia, no hay más, se acabó. Se convirtieron en sal todos, quedaron en el camino. Yo te hago la pregunta, ¿tú quieres ser un pero en tu familia? ¿O quieres ser una historia que quiere olvidarse? ¿O quieres ser alguien que tiene destino? Tienes que elegir. Tú tienes que elegir. Conozco tantas personas que son un pero. Casi lo logra, casi llega, pero se desvió en el camino. Pero se quedó en el camino. Sin embargo, Abraham fija la mirada en el futuro, no en los errores del pasado. Abraham elige salir en obediencia y no ve claro, no se ve claro. Abraham y su hijo Isaac y su nieto Jacob, dice la escritura, herederos de la misma promesa, vivieron todos en tiendas de campaña en la tierra que más tarde sería dada a su descendencia. De lo que yo te estoy hablando no es algo que tú lo mirarás hoy, tú lo saludarás de lejos, pero tú te sacrificas y caminas. Escúchame bien, Abraham era riquísimo en extremo. Posiblemente en Harán vivía en palacios. En Harán tenía demasiado ganado que era incontable, demasiados esclavos, demasiada riqueza. Decidió cambiar la estabilidad, la comodidad, la tranquilidad de aquella tierra para ir a vivir como un extranjero en tierra tomada por otra gente, en tiendas de campaña, porque un día Dios lo hizo contar estrellas y le dijo que a pesar de sus 75 años y de que su esposa era estéril, un día levantaría un pueblo de él, y esa promesa lo mantuvo caminando y viendo hacia el mañana con una expectativa profunda que le lleva a marcar el destino de todo un pueblo. Y de ese hombre no solo nace un pueblo, sino que nace el Salvador del mundo. No reclame a sus padres por los errores del pasado. Podía quedarse reclamándolo a Taré. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué abandonaste? Por favor, en el nombre de Jesús, concéntrense en ver la virtud de sus padres que los trajeron a donde lo trajeron. Deje de reclamar y comience a ver la bendición de Dios. En lugar de reclamarle, de humillarle, de recriminarle, ponga de pie a sus héroes, porque ellos son sus héroes. Transfórmenlos en héroes. Yo tengo una heroína. Mi Abraham es mi mamá. Mi mamá, hija de una de las amantes, es regalada por su mamá a una tía. La tía la educa como una esclava. Mi mamá recuerda su infancia diciendo: para yo poder descansar, le pedí a Dios un milagro, y el milagro era que yo amaneciera enferma. ¿Usted se imagina que una niña pida un milagro y que su milagro sea amanecer enferma para poder descansar? ¿Usted se imagina cuántos abusos experimentó mi mamá de niña? Que cuando llegó a la adolescencia, el primer hombre que le habló de amor le dejó a mi hermano mayor y la abandonó. Otro abandono más. ¿Usted se imagina el dolor de mi mamá pensando en su mamá, diciendo: ¿por qué me abandonó? ¿Por qué no se quedó conmigo? A los 30 años mi mamá se casa con mi papá. Mi papá viene de rodar el mundo desde los 14 años entre puertos y bananeras con mañas de adulto, y mi papá hace lo mejor que sabe: 5 hijos. Pero el resto era alcohol, juego. Mamá tuvo que recogerlo varias veces de la calle totalmente ebrio. ¿Se lo imagina? A una mujer levantando a aquel hombre para llevarlo a su cama y traerlo con la esperanza de que éste despertara un día y le ofreciera seguridad y futuro. Mi mamá encontró a mi papá en su propia cama con otras mujeres. Cuando yo escucho eso y yo trato de analizarlo psicológica, antropológicamente y socialmente, mi mamá estaba destinada a repetir el patrón de conducta histórico. Y tú estás destinado a repetir el patrón de conducta, a menos que cortes la herencia de dolor y te levantes como el Abraham que escribe una nueva historia en tu descendencia. Pero un día un pastor cruzó la calle
y le presentó a Cristo. Un hombre como tú cruzó la calle y le presentó a Cristo. Su nombre es don Leonel Trecos, fue mi primer pastor. Yo tenía 8 años y él me tomaba de la mano y me decía, ora, hijo, ora. Y dice él que cuando él me ponía a orar, los milagros ocurrían. Eran las reuniones de oración. Mi mamá cruzó la calle y mi mamá entendió que ella podía escribir una nueva historia. Y decidió proteger nuestro corazón. Nunca lo envenenó contra nuestro padre. Nunca. Nosotros conocemos, escucha bien esto, nosotros conocemos la historia de mi papá no a partir del dolor, sino a partir del perdón. Si lo hubiésemos conocido a partir del dolor, hoy estuviera usted frente a una víctima y no estuviera aquí. Pero ella contó la historia a partir del perdón y susurraba al oído en medio de la oración, ustedes tienen el mejor papá del mundo. Parecía una quimera, una realidad imaginaria. No, era la oración de una profeta que estaba anunciando un día nuevo para sus hijos. Y ella decidió que sus hijos no repetirían la historia del pasado. Yo tengo un Abraham, es mi mamá. Yo no estuviera aquí si ella no corta esa herencia de dolor y determina que ella llegaría al final. No vivió en casas de lujo. Vivimos todos juntos en un mismo cuarto, con cocina de leña, con plancha de carbón, donde de vez en cuando la luz se iba. Y luego ella nos contaba que las noches de vela no eran noches de vela, es que el dinero no había alcanzado y cortaron la luz. De ahí yo vengo, de una mujer que vivió en tiendas de campaña, que solo tenía un sueño, que solo tenía un llamado, que sus hijos llegarían a la tierra prometida, y ella lo anunciaba siempre. Un día ustedes llegarán, ustedes mirarán la gloria, y me decía, y tú viajarás por las naciones y contemplarás su gloria. Murió en la misma casa de madera, la primera casa en la que vivimos. Mi primera casa fue hasta mis 14 años. Antes de eso vivíamos en un cuarto donde un colchón, no sé si se dice igual acá, un colchón era puesto cuando uno más nacía, y seguro ella clamaba por un nuevo milagro. Pero nunca dejó que el pasado determinara el futuro de su familia. Nunca dejó que los errores de mi papá determinaran el futuro de sus hijos. Ella cortó la herencia de dolor para levantarse a conquistar la tierra que Dios le dijo que le pertenecía a su descendencia. Tenga en mente la meta final. Usted tiene que tener en mente la meta final, no las circunstancias del presente. Sí, Sara era estéril. Sí, la tierra estaba tomada por otra gente. Abraham casi tenía 100 años. Sí, Abraham mintió, pecó igual que usted. Mintió, negó a su esposa no una vez, en 2 ocasiones negó a su esposa. Y Dios intervino para salvarla. Su futuro no lo determinan los errores, porque Dios no ha llamado a gente perfecta. Dios ha llamado a gente como Abraham, como usted y como yo, que por obediencia hemos salido tras la conquista de algo que no vemos, que no entendemos, que no sabemos cuándo ocurrirá. Pero si Dios dijo, sabemos que ocurrirá, y nuestros hijos serán los herederos del cumplimiento de la promesa. Deje que sea Dios el que le sostenga en el camino, porque Él es fiel para cumplir lo que le ha prometido. Mi mamá solía decir, un día mi amor, un día mi vida, un día mi amor, un día. Y ese día lo hemos visto cumplirse 1000 veces, porque aquella mujer se levantó para ser profeta en la historia de nuestra familia. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Por favor, no se descalifiquen por su origen, ni por el color de su piel, ni por el nombre que tiene. No se descalifique por los errores del pasado de sus padres, por los errores del abuelo. En el nombre de Jesús, no se descalifique. Dios llama a gente como usted y como yo, pero no podemos descalificarnos. Dios quiere usar nuestros complejos, nuestros miedos, nuestros errores, nuestra bajeza, para que toda la gloria sea de Él. En aquella época los cananeos vivían en esa región. No importa lo que vea hoy, no importa si no lo entiende, no importa si no hay respuestas a sus preguntas. Lo que quiero decirte, tú sigue caminando. Escúchame bien,
Entre Abraham y Moisés hay 600 años. Y 600 años después, cuando Dios se revela a Moisés, Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Cuando yo miro eso, yo digo: Dios mío, ayúdame a construir una historia que en el futuro, cuando tu espíritu se revele a mis nietos y a mis tataranietos, pueda usar mi nombre de inspiración. Y no que sea un nombre que quiere olvidarse en historia, un pero o uno que se perdió por amar más el pecado. Yo siempre me he preguntado por qué Sixto. Samuel, ¿a quién le ponen Sixto? Solo a mí. Sixto. El otro día pedí un café en una de esas cafeterías que hay que poner el nombre. Y dije, nombre, Sixto. Y luego dijeron, sexo. Y yo, bueno, no debe haber otro sexo, debo ser yo. Escúchame. Nada en tu vida tiene sentido hasta que no te sea revelado por qué eres la persona que eres y por qué llevas el nombre que tienes. Hasta que un día en la iglesia, frente al negocio de mis papás, se celebraban 50 años, como mañana 25, 50 años. Imagínate, Samuel, ¿qué dirán de ti, amigo? Y estaba lleno de fotos. Y de repente veo una foto que me impacta. Todavía está en la casa de mi hermana, o la tenemos nosotros, no, en la casa de mi hermana. Y le pregunto a mi tío, ¿quiénes son? Dice, era 1930 cuando este grupo de hombres se convirtieron, y este es tu abuelo. Él fue al seminario a prepararse y volvió a predicar. El pueblo se detenía para escucharlo. Decían que él tenía un pico de oro. Todos tenían que escuchar la gloria de Dios que caía cuando él hablaba. Dice, fue de los primeros predicadores en este pueblo. Y mi tío se fue, dice, él murió cuando tu papá y nosotros éramos niños. Y la abuela tuvo que sacar adelante 8 hijos en los años 30. 8 hijos, porque el abuelo murió. Es decir, yo no lo conocí. Cuando yo quedo prendido frente a aquella fotografía, el Espíritu habla a mi corazón y me dice, siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre, que un día le prometí que levantaría uno de su generación que continuara lo que comencé con él. Entre 45 primos, ¿a quién les amparon? Sixto. A mí. ¿Sabe cómo se llamaba mi abuelo? Sixto Porras. Desde entonces yo entiendo que mi nombre es el cumplimiento de una promesa a un Abraham que está más lejos de lo que yo imaginaba. Mas ahora entiendo por qué me llamo como me llamo. Ahora viene el desafío para tu vida. Vive de tal manera que un día en tu generación posterior le quieran poner tu nombre a tu descendencia. Y no que sea un hombre que quiere olvidarse por la vergüenza que causó. Tú eliges. Tú tienes que elegir. O eres el Abraham donde todos quieren llamarse Abraham, donde todos quieren contar la historia, o eres la historia de un hombre que, pudiendo haber escrito una gran historia como Lot, lo perdió por amar más el deseo de este mundo. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. La motivación que tienes no eres tú, no es por ti, no está hablando contigo, está hablando con tu descendencia, mas tu obediencia tendrá consecuencias generacionales que impactarán la vida de generación en generación. Y entre más temprano ames tu descendencia, más apasionante será tu vida. Cuando hablo del tema de sexualidad a los jóvenes, les digo que le escriban una carta a sus hijos. La primera reacción es reírse. No tengo novia, no tengo novio, no sé si me voy a casar o no me... Le digo yo, no importa.
Déjame decirte, todos estamos destinados a ser padre. Un día tu hijo nacerá. Escucharás el primer llanto, lo tendrás en tu brazo o en tu pecho. ¿Te imaginas que saques de tu cartera una carta que escribiste a tus 15 años y le dijiste: tenía 15 años cuando te amé? Y cada decisión que tomé, la tomé porque te amé. Me dije a mí mismo a mis 15 años que no te traería a este mundo fuera de tiempo ni con la persona equivocada. Me dije desde entonces que me alejaría de la gente incorrecta para caminar al destino correcto. Te he amado desde que tengo 15 años. Una de esas tardes recibí un correo de un chico que tenía 14 y me dice: Sixto, escribí la carta que usted dijo. He llorado toda la tarde. He guardado la carta en mi billetera. Y por primera vez le he dicho a mi hijo, el que un día llorará en mis brazos, tenía 14 años cuando te amé. Y por amor a ti me aparté de las drogas. Por amor a ti me aparté de los amigos que no me convenían. Cuando salí de la habitación, se lo decía a mi mamá con lágrimas en mis ojos. Ella terminó llorando conmigo. Y fue entonces cuando fui consciente que si yo despierto a los 15 años, mis decisiones tendrán destino. Déjame ir terminando. ¿A dónde vas? Génesis 17:7 le dice a Abraham: estableceré mi pacto contigo. Dios te está hablando a ti y Él quiere establecer un pacto contigo. Pero no se queda ahí, dice: y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Hoy tenemos el honor de que Daniel y Esteban, nuestros hijos, caminen con nosotros en el ministerio. Pasamos noches oscuras, momentos difíciles, pero los vimos despertar a tiempo y abrir el corazón a la pasión de Dios. Mas ahora he comenzado a predicar con mis nietos. Los tomo de la mano, comenzamos a predicar juntos. Los subo a la plataforma, caminan conmigo. Y de vez en cuando vean la foto que la primera vez que prediqué con mi nieto, él dio un paso al frente y clavó su mirada en la mía. Y fui consciente de que ahí era el Abraham de mi familia. Hoy me toca levantar plataforma para subir a la siguiente generación. Y tengo la expectativa y me pregunto: ¿quiénes llegarán a ser mis nietos? ¿A dónde llegarán? A lo mejor yo creo haber visto la gloria de Dios, mas Dios siempre me dice que lo que yo he visto no es nada comparado con los planes que Él tiene para mi descendencia. Y eso me llama a permanecer caminando, aunque viva en tiendas de campañas, y pagar el precio para contemplar su gloria mientras dejo a mis nietos en el lugar correcto. Termino. Después Abraham siguió su viaje etapa por etapa hasta llegar a la región del Negev. No te asustes si en algún momento no entiendes la etapa que vives. Hay etapas que son desiertos, hay etapas que son de traición, hay etapas que son noches oscuras que uno quisiera que no existieran. Todavía recuerdo las lágrimas de Helen cuando nuestros hijos en adolescencia, viéndolos distraídos, en un momento nos tomamos de la mano y oramos y me decía: Helen, este dolor es más fuerte que el dolor de verlos cuando se enfermaban y eran niños. Pero teníamos que pagar el precio y pasar la noche oscura. Esta etapa tenemos que pasarla, porque esta etapa no es el final como hemos sido enseñados. Esta es plataforma para lo que sigue, y lo único que necesita es que yo camine en obediencia, aunque no vea nada, aunque el desierto sea intenso. Sé que yo tengo destino porque yo escuché la voz de Dios y he visto a Dios hacer milagro en el pasado. Por favor, deja a tu familia en el lugar correcto. No pienses que tú eres un pero, igual que el abuelo, el que lo perdió todo. Sin embargo, tú no eres un sin embargo. No pienses que tú eres un Lot, el que tuvo la oportunidad de ver la gloria y experimentó la presencia de Dios y se apartó por los placeres de este mundo. Aunque pareciera mentira, aquí hay algunos pródigos sentados.
Algunos que han comido de la mano de Abraham, que han comido maná del cielo. Sin embargo, tu corazón ha estado lejos de Dios. Y esta noche Dios ha pronunciado tu nombre. Tú no eres para quedar tirado en el camino ni convertirte en una estatua de sal. Tú eres para llegar al destino.